cómo hacer que algo sea verdadero, aunque no sea real. Ahí es donde está el quid, yo creo, de la cuestión, ¿no? Y esto es algo que plantea María muy claramente, ¿no? Esa búsqueda de la verdad. En el teatro, para mí, esa búsqueda también es importante. Entonces, ese lugar se reveló cuando vino Raúl. Él tenía sus ideas, yo tenía las mías, y yo le mostré. Y yo le dije, mira, pues yo estoy viendo aquí una cosa, aquí, yo aquí lo veo. No sé si para esto, para otra cosa. Y da la vuelta. Eso sí que lo tenía muy claro. Dado vuelta, el público tiene que estar del otro lado de lo que está habitualmente, y el espacio escénico tiene que ser ese, y cambiar toda la dirección. Claro, tú ves arquitectónicamente, ayuda, porque todas las líneas coinciden, hay una simetría, el espacio está compensado, lo que son toda la viguería, con todas las horizontales que están marcando, pero al mismo tiempo está a la altura, todas las horizontales que hay junto con las horizontales de la grada. O sea, de repente todo ese espacio estaba equilibrado, estaba en sí mismo ya diciendo algo. Estaba pidiendo ser llenado o habitado, pero ya por sí mismo estaba vivo. Entonces, a partir de esa punta, fuimos sacando. Como normalmente trabajamos, o yo generalmente trabajo lo que es un proceso de creación, el espacio también va conformándose a medida que, sobre todo y fundamentalmente la interpretación, va interviniendo en él. Y va aclarando o revelando a la dirección, que de alguna manera es su labor, cuáles son realmente las puntas, o cuando el espacio realmente está diciendo esto es, entre las 151.000 millones de cosas que la actriz en proceso de creación puede soltar, lanzar, proponer. Pues esta vale, ¿no? Un poco lo que Bruch plantea, lo que es la dirección, ¿no? El destilador, el que saca lo esencial a partir del trabajo de los actores. Y ahí fuimos. Él sí tuvo igual que yo tenía la visión, venía con la visión o con la perspectiva, la visión, sí. ¿Qué es la visión realmente? Es lo que plantea también María en la obra, ¿no? Es la visión de ese espacio. Raúl venía con otra visión, que era la de las lunas de hielo, la de las esferas de hielo. Él había estado trabajando con Eugenio. Raúl fue asistente de dirección de Eugenio Barba durante 10 años, 12 años. Entonces él había estado trabajando con Eugenio en una obra en la que él trabajaba el hielo, en la que estuvieron trabajando mucho el hielo, y en Dinamarca, o sea, vamos, súper experto en el hielos y demás. Y me dijo, me vino esta imagen de una esfera de hielo, pero igual es una tontería. Vamos a probar, ¿cómo hacemos? Entonces empezamos a experimentar con las lunas de hielo, cómo hacerlas. Y claro, en cuanto hicimos la primera, la más grande, y la colgamos, pues así de pruebas, ¿no? Pues como es un atelier, o sea, es que te pones a experimentar, ¿no? Y de repente vimos aquello y dijimos, o sea, sí. Porque también, claro, María está hablando de la luna, está hablando del agua, el hielo ya es del frío también, ¿no? No tanto del hielo, pero del frío. Entonces, todas estas cosas son cosas que no son conceptuales, sino que como creador o creadora ya se te están moviendo y empiezan a asociarse y empiezas a ver, luego ya puedes conceptualizar, formalizar y darle, porque la primera que salió fue esa. Luego la mesa, si yo os cuento cómo salió la mesa, es que no lo podéis creer. Es un proceso completamente lleno de hallazgos. O sea, sí que Raúl y yo estábamos muy fascinados de cómo el azar nos llevaba a los hallazgos más increíbles. Esa también era de esa mesa. Raúl venía también con la imagen más conceptual de la mesa, por el banquete. Esa sí era una imagen más conceptual, derivada del banquete, de la mesa, del simposio, del banquete, que sabes que biótima, el sacerdotisa, y quería un tablero. Honestamente yo decía, el tablero, una mesa aquí, vamos a probar, ¿qué? Probarlo todo. Cogemos el tablero que tengo por aquí, que es lo bueno también de tener un espacio de un teatro, porque material hay aquí para probar, investigar, editar una tabla, un tablero, un palo, un bastón, una maleta, hay de todo. Pues venga, nos subimos un tablero y probamos a ver. Primero, ¿dónde lo ponemos? Pues fue subirlo, lo fuimos a apoyar y el puñetero jodido se quedó exactamente así, como veis, inclinado. Y Raúl y de un lado y del otro.
vale, pues nada, vamos a ver qué tal. Ya está, estamos alucinados. O sea, fue así realmente. Luego sí fuimos corrigiendo un poquito para que las líneas estuvieran ahí, qué es lo que iba sobre la mesa, que era un banquete, pusimos un montón de cosas ahí en un principio, más de un cuenco, 2 cuencos, había una esfera de hielo, intentamos hacer, que estaba dentro de uno de los cuencos, en esa mesa. Era una mesa mucho más cargada de objetos, con los que yo fui jugando, experimentando, investigando, y así pues se va conformando muchas veces a base de tirar mucha propuesta, pero a fondo, no ya, bueno, vamos a tirar a ver qué pasa, no, enjundiada, ¿no? Con espíritu, con chicha, ¿no? Con sustancia, no solamente de aquí, sino también que la ves aquí. Y ahí hay un momento en los procesos de creación en los que empiezas a tirar mogollón de cosas, y luego hay otro momento en el que empiezas a descartar. Que son descartes que te pueden servir a posteriori, ¿no? Pero ahí también la dirección y la interpretación también sabe cuándo está encontrando una línea muy clara, porque te conduce a otra, y te conduce a otra, y te conduce a otra. No es camino, ya no tiras de un hilo y de repente el hilo, bueno, se queda suelto, ¿no? Sino que ahí, hasta que ya empiezas a decir, vale, ya tengo 2 hilos, ya puedo empezar a tejer. Ese es un poco lo que... Y nos hemos encontrado mucho desde el vestido, por ejemplo, ¿no? Ese traje que llevo es el último traje que llevó Terele Pávez en un escenario. Pero yo no lo hice a propósito, yo no lo busqué, o sea, de verdad lo digo. Nos faltaba vestuario, era muy difícil, o sea, estábamos ahí, ya teníamos el espacio. Raúl sabe mucho, por ejemplo, de todo el tema del teatro griego, es un gran conocedor, es un erudito de lo que es el teatro antiguo, absolutamente. Y entonces, esa orilla, ese mar, la orilla tenía que estar, la orquesta del antiguo teatro griego, la grada del antiguo teatro griego, o sea, así manejábamos un montón de conceptos, pero casi siempre, o de materia, ¿no? Más que conceptos de materia, pero siempre remitimos a un pasado, ¿no? Un atrás, a lo griego o antes de lo griego. Entonces apareció esa orilla, pero el vestuario era una de las cosas más difíciles, porque no hay personaje en sí. ¿Quién es Diotima? No está definida, no es una mujer, es todo lo que se sabe. Antigua, sí, pero ¿cómo de antigua? Tampoco tiene un tiempo, porque no puedes decir que sea no tiene un tiempo, casi como dice, ¿no, María? Me quedé fuera del tiempo, ¿no? Está casi fuera del tiempo, entonces no puede... Es muy difícil, no que ella es una sacerdotisa, podría ser la primera referencia, ¿no? Para trabajar en vestuario, pero hay algo en ella de cotidiano, que estábamos ahí, ambos veíamos, o era un traje así luminoso, más arreglado, de sacerdotisa, como una túnica, pero con unas líneas más contemporáneas para no remitir a un pasado, sino que quedase un poco en esa temporalidad que no se puede agarrar, que le pasa al espacio un poco, ¿no? Que hay algo de contemporáneo, pero al mismo tiempo hay algo de antiguo, de manera que no lo puedes ubicar temporalmente. Con el vestuario nos pasaba un poco igual. Y casualidades, yo iba probando, cosas funcionaban menos, pero no había nada así definitivo, ¿no? Que se te presenta así como decir, es esto. Y unas compañeras que hacen vestuario hacen un mercadillo, no sé si conocéis, en agosto, hacen un mercadillo, son 2 chicas que hacen vestuario, diseñan vestuario, que llevan muchos años trabajando y decidieron, cansadas de coser, es que el vestuario con mucha tela, a hablar con empresas y con compañías de las grandes que tienen mucho resto en almacén, se lo dejan en depósito, ellas lo etiquetan, y hacen un mercadillo de segunda mano, que lo hacen, me parece que fue en septiembre, si no me equivoco. Está luego lo hacen todos los años y es una maravilla, te encuentras verdaderos tesoros ahí. Y además es que vestuario bueno, vestuario hecho de teatral, muy bueno, y bien de precio. Y bueno, a mí me dio, ahí yo tenía por ahí una web que me dice, vete para allá a ver qué lo vas a encontrar, aunque sea para aquí, ¿no? Porque yo como de compañía tengo mucha costumbre de ir pillando, ir comprando los rastrillos, veo algo interesante, lo compro, si no tengo una función, pero bueno, podrá valer para otra cosa, tal. Y me encuentro con ese vestido que habéis visto, y cuando miro la etiqueta, pone Terele Pávez y la firma del diseñador.
y me lo pruebo y me está en talla. Está un poco ancho, pero me está en talla, me está bien de manga, me está bien de largo. Y dije, pues ya está, este va a ser. O sea, no me lo llevo. La chica me dijo, te llevas un tesoro, ¿sabes? ¿No? Digo, claro que lo sé. Si esto es para museo, ¿no? Digo, sí, ya lo sé, lo trae para acá y me lo llevo yo. Carmen Abarca le hizo un arreglito, el arreglito que habéis visto por detrás. Pero eso son cosas alucinantes que nos han pasado en todo este proceso de descubrimiento. También ha sido un proceso diferente tanto para Raúl como para mí. Es la primera vez que trabajábamos juntos y es la primera vez que yo trabajaba con un director con el que no hago un proceso de creación de continuo durante 3 meses o el tiempo que sea necesario, trabajando 4 o 5 horas diarias, 4 días, 5 días a la semana, lo que el proceso requiera, ¿no? Que es una maravilla y es un lujazo total y absoluto. Mucho trabajo, pero es muy hermoso poder trabajar así. Porque claro, el director no sabe, él vive en Milán, entonces claro, no podía estar aquí, y bueno, tiene otros curros, porque evidentemente esto no da, obvio, da un poquito, porque conseguimos rascar algo, pero no da para tanto. Entonces, claro, bueno, se planteó los huecos que él tenía entre unas cosas y otras en verano, porque va a Argentina hace mucho, luego Polonia él tiene, pues mira, tengo 10 días en agosto, tengo otros 10 días en septiembre, y otros 10-15 días mediados de octubre que ya nos tiramos para estreno. Vale, en realidad con él hemos ensayado 30 días, salteados en mediados de julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre. O sea, casi 4 o 5 meses. Mientras tanto yo he ido trabajando. O sea, él ha venido esos 10-15 días, saltando 10-15 días, a 10-15 días, que era algo nuevo para él, también era nuevo para mí. Y mientras yo, entre uno y otro, que él venía, yo seguía trabajando sola, que es una de las cosas más duras y difíciles con las que se puede enfrentar un actor o una actriz, ¿no? Trabajar sin la dirección de frente, o sin los compañeros, tal. También eso me lo permito porque ya tengo mucha experiencia, ¿no? Entonces creo que ya he hecho otros procesos de creación similares con Pizarnik, tú la viste, con una extracción de la piedra de locura. Eso fue un gran aprendizaje para mí, en el que yo ya sé que puedo crear una dramaturgia de la acción. Es decir, una dramaturgia de la acción concreta del personaje de la pieza en el que estemos en proceso. ¿Qué es eso, la dramaturgia de la acción? Esa es la palabra que me ha venido en estos últimos meses, porque no era algo que yo tuviera definido. Como creadora intérprete, actriz, yo voy creando y al mismo tiempo construyendo y fijando. No es la dirección quien me fija a mí, sino yo voy dando forma a ese objeto al que llamamos personaje. A partir de mi crear. Es decir, yo no soy inconsciente de lo que estoy haciendo, yo soy consciente de lo que estoy haciendo. Soy consciente ya de cómo funciona o no funciona, de que ahí refleja, de que no refleja, de que se revela algo o no, de que la voz de repente surge de un lugar que te sorprende y dices, ¡oh! Aquí. Normalmente la improvisación generalmente sirve para eso y trabajar en la acción pura. Entonces, en definitiva, lo que un actor o una actriz hace son acciones. Ya sean acciones físicas, ya sean acciones internas, ya sean acciones emocionales, son acciones. Entonces, eso, en realidad, como yo creo que el trabajo del actor o actriz creador es hacer esa composición que podemos llamar dramaturgia de la acción. O sea, todos los movimientos que vosotros habéis visto arriba, todo eso es creación mía. Ahí Raúl ha aportado, ha hecho el espejo, ha podido limpiar un poquito por aquí, ha podido advertirme por acá se va, ha podido ajustes, ¿no? Del que ve desde fuera que puede aportar. Porque realmente se puede hacer, el actor, la actriz, pueden hacer eso, pueden hacer una dramaturgia de la acción de ese personaje.
Es trabajo de la dirección que las dramaturgias de todos los actores y todas las actrices, junto con la dramaturgia del espacio, junto con la dramaturgia del espacio sonoro, junto con la porque todo en definitiva no deja de tener una dramaturgia, el espacio, la palabra, la estructura temporal, rítmica, el espacio sonoro, el espacio visual, hablamos de colores, de luz, hablamos no solo del espacio escénico. Todo eso son dramaturgias, de últimas, ¿no? Es la palabra que se me ocurre, por eso os pregunto, ¿no? Pero tampoco lo tengo muy claro de cómo definirla. Porque es la única estructura en la que tiene que ver con el teatro, que generalmente se le da la palabra, pero la dramaturgia que es una estructuración de un hecho creativo. De que tres palabras pero también el silencio. Y que está formalizado en una dramaturgia, ¿no? Así lo formalizamos en una dramaturgia. Entonces, creo que los actores, nuestra labor no es hacer la formalización dramatúrgica de la palabra, que es labor del dramaturgo o dramaturga, sino nuestra labor es la dramaturgia de la acción, de ese personaje concreto que nos corresponde, o de ese objeto, si no creéis en el personaje o en el concepto de personaje, ¿no? O de ese objeto de creación que es el propio nuestro como actores y como actrices. Es a todo lo que llego, ¿eh? No te creas tú que llego a mucho más, porque no es fácil, ¿eh? No es fácil. Me voy a callar ya y lo dejo. A medida que lo fuiste probando, pues nos quitaban y tal. Y se me ha venido la duda de cómo lo pruebas, desde a lo mejor soltando el texto y desde las circunstancias a lo mejor de ese personaje, o simplemente te encuentras con el objeto y qué pasa y cómo lo pruebas. Vale, la escuela, porque yo no tengo escuela. Yo aprendí en una escuela que venían de un curso que él aprendió con Leito directamente. Entonces, bueno, conocéis en la escuela, actos estudio, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es la escuela que yo tenía, digamos, las herramientas teóricas y formativas, ¿no? Pero realmente el teatro solamente hay cosas que no te puede enseñar nadie en el teatro, que es pisar. Eso no te lo enseñan. Hay cosas que no, en el arte que no se pueden transmitir con una pedagogía en el sentido, sino que uno mismo tiene que pisar para comprender, entender, manejar, manipular, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, como te decía, es la acción. O sea, desde mi perspectiva, el objeto de un actor o una actriz es la acción, es el medio. Es el medio y es el fin al mismo tiempo. Es donde insertas verdad, es decir, si tú corres, y corres de verdad. No puedes correr de mentira. Porque eso no es correr. Eso es hacer que corres, hacer como que corres. Entonces eso no es correr. Todo lo que son verbos son acciones. Entonces, si partimos de ahí y partimos del impulso, que es el primer paso, es decir, en la libertad absoluta, sin ningún tipo de condicionante, seguir tu impulso, que te va a conducir a una acción, ahí puedes trabajar con lo que quieras. Palabra, objeto, vestido, espacio, cuerpo, voz, porque todos son elementos que transitados a partir del impulso se transforman en acción, y ahí es cuando tú puedes manipularlos, tocarlos, sobarlos, subirlos, bajarlos, hacerlos pequeñitos, hacerlos grandes, comértelos, tragarlos, cagarlos, mearlos, escupirlos, romperlos, machacarlos, elevarlos. Son todo verbos, ¿ves? Entonces, a partir de ahí es como yo aprendí a trabajar. Ahí, en esa mesa, en la primera fase del proceso, que normalmente es improvisativo, claro, y que la improvisación parte del impulso, porque si no, no es improvisación. Tienes un montón de objetos, o solamente uno, o varios, y ahí el impulso es el que decide. No es esto lo que decide. Sí puedes decir, vale, me interesa trabajar desde el impulso con la copa.
Y esto es lo que quiero trabajar. Pero desde el impulso, pura improvisación. Yo no sé qué voy a hacer con la copa, no sé qué significa la copa, no sé si la copa va en la obra, si no va en la obra, si va con el personaje, si no va con el personaje. Puede que haya algo, evidentemente, por algo como la copa. Porque no voy a andar mareando perdiz. Vamos a crear, no vamos a experimentar aquí, no. Estamos creando, no estamos experimentando, ¿no? Entonces, de alguna manera, a mí se me había, por ejemplo, un objeto, un elemento que nunca apareció, que era un huevo. Que Raúl tenía esa imagen, le venía esa imagen, y a mí también, yo tenía esa imagen, la imagen de un huevo, que nunca jamás llegó a estar materializado y a trabajar con un huevo, por ejemplo, ¿no? Pero pone el caso de que ahí ya te planteé, bueno, huevos crudos, huevos cocidos, me los llevo crudos, me los llevo... Es que no tengo ni idea, bueno, me los llevo crudos, bueno, no... Ahí tiras y te encuentras con el objeto y simplemente empiezas a comunicarte con él, a dialogar con él. Desde la acción. Dialogar, comunicarte con el objeto ya es una acción. Y el objeto entonces va a transformarse en un elemento simbólico y a trabajar en toda su simbología, cuando vuelva a dejar de ser una cosa para ser casi una cosa viva. Con quien puedes jugar a partir de tu imaginación, claro, evidentemente, y de tu capacidad empática, fundamental para un actor o una actriz. Si tú no empatizas con el objeto, esto es una copa y punto. Ahí está, lo sabéis, o sea, no os cuento nada nuevo. Esto se puede transformar hasta en la sangre de Cristo y sería lo más sencillo, ¿no? Ahora mismo. Pero es eso. ¿Qué imagen te sugiere? Ya está, no aquí. Hablo de imagen, ¿eh? Puede ser una imagen sonora, puede ser una imagen sensorial, puede ser una imagen visual, puede ser una imagen emocional, puede ser... Cuando digo imagen, no solamente estoy hablando del sentido de la vista. La emoción, por ejemplo, es una herramienta también, materia siempre fértil. Siempre, si es verdadera, si nace de verdad, no si vas tú a empujar la emoción para que salga. La emoción tiene que salir como sale en la vida. O sea, la emoción no es algo que un ser humano pueda más o menos controlar. ¿Qué diría María? Es la entraña habla. Tú no puedes coger y retorcerte el estómago o apretarte el corazón. No la podemos ver. Sí que puedes llorar si te pones en una autosugestión de tres narices súper costosa de cabeza para conseguir soltar una lagrimita, o evocar imágenes de tu propia memoria para alcanzar ese momento en el que tu padre le te llorar. Eso no tiene nada que ver con el personaje, eso no estás creando nada, estás evocando, es una cosa distinta. Entonces, todo eso es una aventura fascinante sobre uno mismo y una misma como ser humana, más allá de la cuestión personal. Porque aquí ya ese es el juego, ¿no? Yo como actriz soy una ser humana y en esa medida en la que me puedo comunicar contigo, pues sois seres humanos. Yo como Eva no tengo mayor interés, que decir, nos podemos tomar una caña, vamos tú y yo y charlamos un rato, porque nos llevamos bien, y tú eres María, pues nos echamos una caña, yo soy Eva, María, muy bien, pues nos comunicamos, hablamos, intercambiamos, Pero en lo que es el arte en sí mismo, tal y como yo lo entiendo, y como lo comprendo, y como lo hago, como lo trabajo, es comunicación humana, pura y dura, no necesita de nada más que tú estés ahí, generosamente dispuesto a escuchar y a recibir, y que yo esté aquí, generosamente también, abierta a ofrecer. Y ahí es donde se genera la comunicación. Porque si no, y más en este tipo de espacios tan pequeños, en espacios más grandes es más complejo. Porque quien está ahí es una masa, por la distribución arquitectónica que tienen los teatros tradicionalmente, que ojalá ya desaparezcan alguna vez, desaparecerán. Porque es una división, me explico, es una división que me parece, primero,
muy oligárquica. El escenario italiano, tal y como lo entendemos, el escenario italiano es el escenario en el que el actor, la actriz o la puesta se sitúa en una posición de poder frente al público que está debajo. Esto es así, o sea, es geometría básica. Y psicología de la geometría básica, de la arquitectura básica. Si yo te hablo desde aquí arriba, evidentemente, tú vas a tener que direccionar tu mirada ahí, en la arriba. Y el de arriba siempre tiene más poder que tú. Entonces se establece un espacio de poder. Por otro lado, también el público está difuminado en una masa oscura que no tiene ni rostro individual, ni siquiera colectivo, porque es una masa. Entonces sí que te viene cierta energía de ahí. Claro que es muy poderoso hacer una función con 500 o 300 personas, ¿no? Pero lo que tú percibes es una masa, no hay posibilidad de generar cierta comunión un poco más sutil a nivel humano. No digo que no lo fuera antiguamente, que creo que antiguamente eso es lo que pasaba y lo que acontecía en lo teatral, por eso era tan poderoso. Y de ahí la catarsis aristotélica, la famosa catarsis aristotélica, etcétera, 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 ¿no? Venía de ahí, de un espacio de comunión humana, que es un paso más allá de la comunicación, ¿no? También esto la tradición teatral hindú lo conoce muy bien, por ejemplo. Porque sí que en la filosofía hindú y en la religión hindú, el teatro es un arte sagrado también como en la filosofía occidental, en la religión occidental. Pero para ellos lo tienen muy claro, su funcionalidad es alcanzar los espacios de trascendencia del ser humano, ni más ni menos. Es donde el ser humano, la persona normal y corriente de la calle, entra para comunicarse con los dioses. Y los actores y las actrices, y los actores, pues las actrices, como siempre, no podemos entrar a ningún lado internacionalmente. En los últimos apenas 100 años hemos podido acceder a estas cosas. Son quienes hacen la mediación, son los mediadores entre el lenguaje del universo, según la filosofía hindú, y el ser humano de carne y hueso. Y creo que eso ancestralmente era lo que era el teatro. Y ahora con mi última es lo que de alguna manera, pero Raúl y yo quizá estamos intentando no tanto descubrir, sino que se nos está presentando de alguna manera ese otro nivel, ¿no? Esos ancestros y ancestras que están ahí y que están en nuestra memoria, pero que tenemos desconectada nuestra memoria con respecto a ellos, lógicamente. Esas cosas. Es mucho delirio, ya no sé, pero conceptuarnos de nada sintética y conceptuarnos. Estamos, digamos, usando. Has comentado antes que no tenías ningún dato acerca de lo que es el personaje, ¿no? Simplemente que era femenino y listo. Entonces, ¿cuál ha sido, quitando un poco las acciones, cuál ha sido el proceso un poco para verdaderamente llegar a esa gestualidad tan delicada, esa mirada, ese recorrido, todo un poquito que has llevado a cabo? Pues te cuento, en un principio la verdad es que por primera vez en este trabajo, por las circunstancias dadas de que Raúl solamente podíamos trabajar juntos de 10 días, es la primera vez que yo me planteo aprender el texto íntegro antes de empezar el proceso de creación. La primera vez, porque en general no quiero aprenderme el texto antes. Porque yo soy muy cerebral, muy de palabra, me gusta mucho la palabra y sé que me traicionó, porque la palabra me puede. Entonces me quedo aquí. Pues generalmente intento no aprender el texto previamente. Pero esta vez la circunstancia era distinta y había una propuesta también por mi parte de intentar trabajar la palabra desde otra línea. La palabra de María tenía que estar en la línea en la que se basta y se sobra, pero la acción teatral tenía que estar en otra línea paralela. Y tenían que ser líneas paralelas. Yo lo veía bastante claro. No sé cómo carajo iba a hacer eso, no tenía ni bajo la idea. Pero teóricamente te pones a elaborar qué hilos hay, bueno, pues te planteas eso. Luego a nivel de ejecutar, yo me olvido completamente, no tengo ni idea. Al final acabo llegando ahí, no sé cómo, pero acabo llegando. Entonces, mi propuesta era esa. La palabra tenía que ir por un lado. La acción
Tenía que ir por otro. Tenían que ser paralelos para que ni la acción intentase explicar la palabra de María, ni la palabra de María estuviera ilustrando la acción. No podían ilustrarse las dos líneas, ilustrar la una a la otra, ni explicarse la una a la otra. Yo intuía que se iban a revelar, no a explicarse en la medida en la que las dos corrieran paralelas y por sí solas iban a hacer un espejo, en uno con el otro, en el que la comprensión iba a darse, sin que yo manteniendo esa disociación. Entonces, desde ese punto de partida, yo empecé a trabajar, claro, ya con el texto aprendido. El primer pase que hicimos con Raúl, y yo me hice una improvisación íntegra, con todo, tirando todo el texto, con el espacio ya más o menos matizado. O sea, estaba la grada, estaba la altura del gallinero, el pasillo todavía no estaba, pero estaba a la altura arriba, estaba la escalera, estaba la grada, estaba la mesa, y ya está, porque la orilla todavía no estaba. Y la luz, la primera, la grande. Y fue realmente una epifanía, porque yo me lancé todo ese texto del tirón, improvisado, y no era propuesta, ¿eh? O sea, no había una propuesta a priori de que yo hiciera eso. Simplemente, bueno, por donde empezamos, por el principio, venga, tírate ahí, ya está. Cuando se agote, ¿qué pasa? Que luego ya muchas veces pasó, ¿no? Se agota. No sigas porque no hace más que empujar, esto no puede ser, ¿no? Paremos, vamos a ver, reflexionamos ahí por donde otra punta, por donde le cogemos o por donde retomamos o por tal. Y fue alucinante, o sea, los dos quedamos completamente así. Y el Raúl miraba así, y el Raúl, necesito salir a darme una vuelta. No sé qué he hecho. Entonces, a partir de ello empecé a trabajar. Empecé a trabajar la línea, empecé a descubrir algo que de alguna manera quiero creer que María está debajo del texto de María, y creo que sí, ¿no? Y que también trabajamos con Raúl y que a Raúl le interesaba mucho.